Con respecto al método anterior, este MQL, me quedó por mencionar que, bueno, también depende y es importante cómo se lo aplique, ¿no? Eh, en el caso de un torneado, por ejemplo, la bibliografía dice que es conveniente quizás aplicarlo en la cara de incidencia, ya que si se lo aplica en la cara de ataque, eh, es similar a un mecanizado en seco, que sería. Si digo mal, Dani, corregime, ¿eh? O Germán. Y bueno, y se hizo un estudio también que se probó por empíricamente, digamos, no por fórmula ni nada de eso, el fresado es mejor aplicarlo a 135 grados, por ejemplo, y tiene mucho mejor efecto que aplicarlo a 45 grados. Eso fue todo con pruebas, ¿no? Que se hizo con estudios. Ahora, en cuanto al fluido aplicado a presión, este se aplica a una presión elevada, unos 80 bares. Es aplicado en la cara de ataque o en algunas ocasiones también en la cara de incidencia. Esto se usa para materiales que son de difícil mecanizado, eh, y en algunos casos se puede romper la viruta incluso antes de que llegue al rompeviruta. Y bueno, es una presión muchísimo más elevada que un sistema convencional, ¿no? Acá está una ejemplificación, se aplica sobre la cara de ataque en este caso, y bueno, como dijimos, es una alternativa para mecanizar materiales muy difíciles, como aceros inoxidables o titanio, etc. Acá hay un video bastante explicativo de la empresa Walter. Entonces es una prueba. Acá se está aplicando sobre la cara de ataque y de incidencia. Se lo llama aplicación de precisión, ¿no? Sobre un acero inoxidable, condiciones de corte de 190 metros por minuto, un avance de 0,3 milímetros por vuelta y una profundidad de 2,5 milímetros. Para todas las pruebas son las mismas condiciones de corte. Estos son 20 bares aplicados externamente, 20 bares aplicados con el sistema de precisión en la cara de ataque y de incidencia y 80 bares de la misma manera. Bueno, a los 5 minutos, estos son los resultados del filo. A los 10 minutos este filo ya está bastante comprometido, quedó fuera. Misma prueba con otras condiciones de corte. Bueno, el resultado obtenido de las virutas con 80 bares es ideal, digamos, ¿no? Estos resultados quizás generen problemas como enriedos bueno, diferentes cuestiones que no son fáciles de controlar con esta viruta. Este es otro método que ya combina algunos de los vistos antes. Debe ser para aplicaciones muy precisas y carísimas. Como que combina todo. Muy interesante. Bueno, acá está el punto 9. ¿Qué pasa si no queda otra opción que usar fluidos de corte? Hay que hacer un correcto mantenimiento para que, bueno, dure lo más posible, ¿no? Y bueno, y contaminemos menos. Generalmente se trata de un circuito cerrado, donde tenemos el fluido, es bombeado hasta la zona de corte. En la zona de corte pasan diferentes cuestiones, como pueden ser derrames, la viruta se lleva gran parte del fluido, se evapora también el agua que contiene el fluido. Bueno, la evaporación significa que va a cambiar la concentración, ¿no? Porque el agua se va a ir y el aceite va a quedar. Entonces eso se mide con un refractómetro. Es importante, de acuerdo a la aplicación que yo esté maquinizando, ¿no? Que sea la concentración que yo elija, la adecuada. Entonces se rellena, bueno, con agua destilada, es lo mejor, y se continúa con el proceso. El agua que viene de la red tiene sales, minerales que, bueno, no son favorables
para los fluidos de corte emulsionables, ¿no? Después podemos tener derrames, salpicaduras, arrastres. La viruta se lleva, bueno, gran porcentaje, ¿no? Del, del fluido de corte. Y algo bueno sería centrifugarlo después eso para recuperar ese aceite y poder volver a usarlo, ¿no? También se puede contaminar el fluido de corte y bueno, todo eso va a parar al depósito y recircula, ¿no? Así que bueno, eso hay que controlarlo. También uno de los contaminantes puede ser el mismo aceite que traen las piezas que vamos a mecanizar. Para que no se oxiden, bueno, vienen con un aceite y eso también va a parar todo al depósito, ¿no? Acá hay un video de cómo sería la forma ejemplar y óptima de mantener un fluido. Ese es el aceite de las piezas, ¿no? Que viene. Eso, bueno, a la larga va quedando todo en el depósito, ¿no? Todo solo con un recipiente especial. Eso tiene que ir a disposición final en el lugar adecuado. Eso lo hace para tener una medida correcta, ¿no? Porque si yo tengo virutas, estoy sacando un volumen equivocado. Bueno, acá se ve bastante en peor estado. Acá le hace pruebas para ver el nivel de bacterias que tiene y la dureza del agua. Bueno, se nota que eso no tuvo un correcto mantenimiento. Tiene cuidado en cada detalle, ¿no? Yo no sé si en la industria hagan todos así, ¿no? Pero esa sería la forma óptima. Limpia todos los circuitos internos de la máquina.
haciendo un mantenimiento periódico, bueno, quizás se pueden evitar, ¿no? Hacer todo ese cambio después. O bueno, que dure más tiempo en realidad. Bueno, muy bien, ahí vimos el proceso completo de cómo se mantiene un fluido. Ahora vamos a hablar sobre las herramientas texturadas. Es algo, bueno, relativamente nuevo. Eh, Acá se trata de hacerle con láser unas pequeñas ranuras a las herramientas que en este caso actúan como reservorio de lubricante. Como ya vimos, el lubricante, bueno, guiándolos del diagrama de Strebeck, aunque no tengamos una capa hidrodinámica, pero bueno, entendiendo el concepto, es como que esa capa de aceite disminuye la fricción, entonces con esto se busca aumentar esa película de aceite teniendo reservorios para el lubricante. Y con eso, bueno, disminuir la fricción y los esfuerzos que se generen, ¿no? Acá se hizo una prueba donde se texturó la herramienta de diferentes formas. La zona más clarita es el desgaste por rozamiento. Acá tenemos esta herramienta que no tiene texturado y estas herramientas están texturadas de diferentes formas. Por ejemplo, esta está texturada en una forma perpendicular, ¿no? Que sería la gris. Bueno, esta es una forma paralela y acá es una combinación de ambas y esta es la que mejor resultado se vio, ¿no? Y bueno, la que peor resultado tiene sería la que no está texturada. Y esto, bueno, se debe a ese reservorio de lubricante, ¿no? Que tenemos. Y bueno, acá hemos terminado. ¿Hay alguna pregunta o algo? No, profesor, no. Bueno. No, la verdad que estuvo muy bien, Cris. Yo por ahí lo único que agregaría es, bueno, una anécdota que cuenta siempre Daniel, ¿no? Pero me parece que ya, ahora que estoy pensando, me parece que ya la hablamos la semana pasada. Lo del escarabajo. Ah, sí, sí, es verdad, sí, sí. La hablamos la semana pasada, así que como siempre lo cuenta Daniel, ya la contó. Sí, sí, lo comentó. Exactamente, entonces no lo voy a decir, porque eso, bueno, tenía que ver un poco con el tema esto de... Claro, tiene mucho que ver, sí, sí. Claro, tiene que ver con el texturado, ¿no? Esto de justamente, bueno, en este caso los reservorios de lubricante y Igual, demás. Germán, no lo habíamos hablado en relación a herramientas de corte por arranque de viruta, si mal no recuerdo. Claro, No, fue para elementos de labranza, creo que lo dijiste. claro, exactamente. Exactamente, sí. Claro, lo habíamos hablado con este tema de, creo que, del tema del pulido espejo. Exactamente. Sí, sí. Había salido, sí, y que bueno, que no necesariamente siempre terminaba siendo la mejor opción para... Sí, pero el concepto es totalmente aplicable, es algo similar. Exactamente, tal cual, tal También, cual. por ejemplo, como los cilindros, viste que creo que también que se usa como un grunido que se hace Claro, para lo mismo. exactamente. Claro, el cilindro se usa y tiene la misma función, tal cual. Exacto. La diferencia es que, bueno, por ahí los cilindros tienen por ahí una rugosidad mayor y acá es mucho más pequeño, pero es el mismo funcionamiento, es Claro, el concepto, la sí, misma sí. intención. Claro, el mismo concepto, tal El cual. concepto es de lo mismo. Y es localizada y está, digamos, impresa, por decirlo de algún modo, o realizada en la zona de la longitud de contacto, esa LC que habíamos visto ahí en el, Ah, el diagrama de Soret. en el modelo de Sorev, ¿no es cierto? Sí. Que de hecho, bueno, inclusive se ve cómo se disminuye la longitud de contacto que se ve en las zonas brillantes, ¿no? En la mayor es en la que está sin textura, que es la que está abajo a la derecha. Sí. Sí, y no sé, algo que me parece que es importante destacar, digo, que vos, Cristian, lo mencionaste, me parece de forma clara, es el tema de que
de una manera u otra los lubricantes en algún punto van a ir tendiendo a cada vez utilizarse en menor medida, inclusive en lo posible tratar de no utilizarse en función de justamente todos los cuidados medioambientales, ¿no? O sea, las medidas que se van tomando en relación a, no a la industria del mecanizado, sino a la industria en general, es siempre a tender a tener el menor impacto. Entonces, la aparición de lubricantes vegetales, la mínima utilización de lubricante, o inclusive el mecanizado en seco, también como para poder recuperar la viruta, por ejemplo, en casos de materiales que tienen, en materiales que son más caros, ¿no? Entonces, todo esto va tendiendo justamente a que estos puntos, por ejemplo, como los que comentaba Cris, de lo que tiene que ver con el mecanizado criogénico, con la mínima cantidad de lubricante, con tratar de mecanizar en seco, con tratar de explotar esas opciones, es cada día que pasa más válido, ¿no? Claro. Y también el avance que hay en las herramientas nuevas que salen, los materiales, eso lo va permitiendo también. Exactamente. Cristian, Sí. te quería pedir si dejabas de compartir. Sí, cómo no. Así, bueno. Ahí está. Yo estoy buscando. No, este es el... No, pero tengo que salir porque si no, no veo. Pero bueno, la verdad que Cristian estuvo muy claro, ¿eh? La verdad que quedó muy bien. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias. La verdad que se entendió. Genial. Bueno, vamos a ver un problema en relación al círculo de Merchant, como les había dicho al principio de la clase, en donde, bueno, vamos a aplicar varias de las ecuaciones que desarrollamos oportunamente en relación a este tema, ¿no? Vamos a iniciar con la resolución de nuestro problema número 3 de tecnología mecánica. Concretamente, en esta oportunidad nos vamos a referir al círculo de Merchant. Entonces vamos a comenzar leyendo el enunciado del problema. Se pide calcular el ángulo de deslizamiento. Nosotros nos referimos a él como ángulo de cizallamiento φ, el coeficiente de rozamiento mu y la tensión dinámica de deslizamiento o tensión tangencial de cizallamiento para un proceso de mecanizado en el que se dan las siguientes condiciones. Velocidad de corte 30 metros por minuto. Ángulo de ataque o desprendimiento, gamma igual 15 grados. Espesor de la viruta no deformada o profundidad de pasada, P sub 1 igual a 0,15 milímetros. Ancho de corte, A igual a 4 milímetros. Longitud de la viruta no deformada, es decir, cuando el material todavía está dentro del cilindro que vamos a mecanizar, L1 igual 250 milímetros. Longitud de la viruta cortada, que evidentemente este valor se debería obtener en forma experimental, L2 igual a 110 milímetros. La fuerza en el plano normal, lo que nosotros llamamos fuerza de flexión, igual a 50 decanewton. Acá está indicada con la letra NC, nosotros le llamamos F sub F. Vamos a escribirlo acá.
Y finalmente, la fuerza colineal con la velocidad, que no es otra que la fuerza de corte, 100 decanewton. Muy bien. Recordamos entonces que se nos pide determinar el ángulo de cizallamiento φ, el coeficiente de rozamiento mu y la tensión tangencial en el plano de cizallamiento. Muy bien. Bueno, acá no sé por qué, pero no se ven los colores, ¿no? Bueno, por lo menos yo los veo, pero muy tibiamente. Pero bueno, esto se corresponde a una de las transparencias que vimos recientemente, concretamente en relación al círculo de Merchant, que habíamos descompuesto la resultante en 3 pares de fuerzas, las medidas... Profe, Sí. disculpe que lo moleste. ¿Puede ser que no haya ajustado bien la calidad? Capaz que quedó medio borroso por eso. No sé, la verdad que... Mira, fueron... Ahí en la calidad, vio que tiene ahí el engranaje ese ahí abajo, tienen para ajustar la calidad de los videos. Y ahí capaz que a veces da más nitidez. Pero esto debe haber sido la cámara, me parece, ¿no? Ah, vos decís acá... Bueno, igual ya no tiene arreglo porque esto está filmado así, ¿no? Me quedó así la filmación. La verdad que no... Porque ustedes quedan acá subidos, quedan con menos calidad. Los que están subidos en la web están con más calidad, por eso le decía. Bueno. Quizás ajusta la calidad ahí más, en una de esas se puede ver mejor más nítido acá. ¿Vos decís acá que toque algo acá? A ver. Esta, la HD. Claro, si la aguanta, bueno, pero no sé si HD, pero por lo menos un poco menos. ¿Cambió algo? ¿Ven algo distinto? Yo no sé si llega a ver algo distinto, pero creo que los colores igual se llegan un poco a apreciar el Para mí rojo. ahora mejoró la imagen, ¿eh? Para mí ahora mejoró la imagen. Yo lo veo mejor ahora. Bueno, Más nítido. Sí. bueno, gracias. Mira, no sabía de esa herramienta, la verdad. Bueno, lo que les decía básicamente es que la resultante R la descomponemos en 3 pares de fuerzas, las medidas en el laboratorio, que son FC y FF. Después tenemos la fuerza de cizallamiento contenida en el plano de cizallamiento y la normal a la misma, y la fuerza de fricción contenida en el plano de ataque y la normal a la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 2 caminos para determinar el ángulo de cizallamiento. Por un lado está la expresión que resulta de la teoría de Merchant, en la cual ustedes recordarán que nosotros hacíamos en algún momento la derivada de la tensión tangencial respecto del ángulo φ y decíamos que teníamos que maximizar esa función para que el corte se produzca. Como resultado de ese trabajo matemático, obteníamos una fórmula para φ que es la siguiente. Φ igual 45 grados más la mitad del ángulo de ataque menos la mitad del ángulo de rozamiento. Por el momento no sabemos cuánto vale el ángulo de rozamiento. Otra metodología es a través de la siguiente expresión. Tangente de φ es igual al coseno de gamma sobre lambda menos el seno de gamma, en donde lambda es el factor de recalcado. Muy bien. Si nosotros nos fijamos acá en uno de los triángulos correspondientes al círculo de Merchant,
concretamente al rojo, podremos observar que la tangente de ρ menos gamma será igual a FF sobre FC. Esto significa que el ángulo ρ será igual al arco tangente de FF sobre FC más gamma. Reemplazando obtenemos ρ igual arco tangente de 50 sobre 100 más 15. Esto es igual, vamos a tomar la calculadora. Entonces tenemos shift tangente 50 sobre 100 es 0.5 más 15. Y esto nos da 41,6 grados. Este es el valor de ρ. Muy bien, entonces si tenemos ρ, podemos calcular el coeficiente de rozamiento, porque el coeficiente de rozamiento mu no es otra cosa que la tangente del ángulo de rozamiento, es decir, tangente de 41,6 grados. Esto da, vamos a la calculadora, borramos el valor anterior, tangente 41,6, esto nos da 0,887, vamos a poner 0,9. Muy bien, todavía el tema del coeficiente de fricción en los procesos de arranque de viruta no lo hemos analizado, pero estos valores tan elevados son normales, porque en realidad la viruta... Fíjense que en honor a la verdad, este problema estaba pensado o fue pensado para ser resuelto más cercano a la clase del círculo de Merchant. Por eso es que decimos que todavía no conocíamos valores experimentales para el coeficiente de fricción, pero en realidad hoy sí nos estuvimos refiriendo concretamente a esos valores experimentales, y en ese trabajo de Toubans habíamos visto que para el avance de 0,3 nos daba entre 0,7 y 0,75, y para 0,1 daba alrededor de 1. Acá está casi en 0,9, ¿no? Así que, o sea, en un todo de acuerdo con esos valores experimentales. Se comporta, de acuerdo a Sorev, como si fuera un fluido muy, pero muy viscoso, y entonces la superficie de la viruta que está en contacto con la cara de desprendimiento, con la cara de ataque de la herramienta, no se mueve, permanece detenida. ¿Cómo se sabe esto? Porque se hacen unos ensayos en el cual el mecanizado se interrumpe de manera abrupta, se separa la viruta que quedó adherida al plano de ataque, y haciendo una observación de tipo microscópico, se ve que la cara posterior de la viruta, la que está en contacto con el plano de desprendimiento, el plano de ataque de la herramienta, tiene la misma topografía que la cara de ataque de la herramienta. Si tiene la misma topografía, quiere decir que no se mueve en relación a ella. Y entonces
en alguna medida, esa situación justifica estos elevados coeficientes de fricción. Muy bien, vamos a aplicar entonces ahora la fórmula de Merchant para determinar el ángulo de cizallamiento y resulta Φ igual a 45 grados más la mitad del ángulo de ataque, que son 7,5 grados, menos el ángulo de rozamiento, 41,6 sobre 2. Vamos a hacer la cuenta. 45 más 7,5 menos 41,6 dividido 2. Esto es igual a 31,7 grados. Este es el ángulo de Φ correspondiente a la teoría de Merchant. Si aplicamos la otra expresión, que es la que tenemos en esta fórmula de acá, la de la tangente de Φ, tendremos que determinar el factor de recalcado lambda. Para eso lo que se hace es considerar dos estados del material. Antes de que se transforme en viruta, lo vamos a designar con el subíndice 1, y después que se transforme en viruta, lo vamos a designar con el subíndice 2. Evidentemente, estamos hablando de un proceso a volumen constante. Entonces, P1 por el ancho en elaboración por la longitud L1 es igual a P2 por el ancho de elaboración por L2. El valor de lambda se define como la relación entre P2 y P1 y es un indicativo del grado de deformación plástica que presenta el material. Evidentemente esta relación va a ser mayor que 1 y cuanto mayor sea significa que más energía habrá que poner en juego para transformar el material en viruta. Ahora, esto también resulta ser igual a L1 sobre L2. Y nosotros tenemos los valores de L1 y L2 concretamente. L1 son 250 milímetros y L2 son 110 milímetros. Esto nos da, vamos a hacer la cuenta, 250 dividido 110, esto es igual a 2,27. Esto es el factor de recalcado lambda. Un valor típico para un material como es un acero, que bueno, yo ahora me doy cuenta que omití de mencionarlo, pero estaba en el enunciado del problema. Muy bien, vamos entonces ahora a aplicar tangente de Φ es igual al coseno de 15 grados sobre 2,27 menos seno de 15 grados. Esto es igual, vamos a hacer la cuenta, paréntesis, coseno de 15, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 2,27 menos seno de 15, cierro paréntesis, igual. La tangente de Φ me da 0,48. Esto implica que Φ es igual shift tangente
0.48 y esto me da 25,6 grados. Obsérvese que los valores que nosotros obtuvimos de phi son diferentes, ¿no es cierto? Y bueno, durante nuestras clases teóricas hemos comentado que existen distintas teorías para determinar el ángulo de cizallamiento phi y que evidentemente, si bien dan valores aproximados, los mismos no coinciden. Yo soy partidario, como tenemos más de un dato, de trabajar con un valor promedio para continuar con la resolución de nuestro problema. Entonces, el phi raya será igual a 31.7 más 25.6 igual dividido 2. Esto me da 28,6. Una pregunta les quería hacer. ¿Alguno se acuerda o tiene ahí a mano la expresión del ángulo de cizallamiento para la teoría de Lee-Schaffer? Ahí lo busco, a ver si lo tengo. ¿Se acuerdan que era el método que habíamos visto en función de las líneas de deslizamiento, no? Era bastante parecida a la de Merchant. La de Merchant dice que es 45 grados más gamma sobre 2 menos rho sobre 2. Bueno, la fórmula de Lee-Schaffer es 45 más gamma menos rho. Y bueno, si nosotros la aplicásemos para este ejemplo, el ángulo da 18,4 grados. O sea, hay una dispersión bastante importante, ¿no? En donde, bueno, el valor de phi que calculamos con la expresión esta de la tangente y en función del factor de recalcado es prácticamente el promedio de los tres valores medidos, de estos tres valores calculados, si considerásemos el de Lee-Schaffer. Pero bueno, ustedes recuerdan que habíamos mencionado en la clase correspondiente que al día de hoy debe haber del orden de 20 teorías sobre modelos de formación de viruta y que como resultado de cada uno hay otras tantas expresiones para calcular el ángulo de cizallamiento, ¿no es cierto? Muy bien. Lo que nos está faltando determinar es la tensión tangencial. La tensión tangencial es el cociente entre la fuerza Fs, es decir, la fuerza contenida en el plano de cizallamiento, que el plano de cizallamiento es el Nn indicado aquí y representado por el ángulo phi, dividido la sección S2 que resulta de multiplicar el espesor de la viruta por el ancho en elaboración. Como nosotros sabemos, desde el punto de vista experimental, porque es parte de la observación experimental, que en la viruta lo que se modifica es el espesor de la viruta,
esta ecuación la podemos transformar en lo siguiente. Si nosotros tomamos este triángulo que estoy indicando acá, en donde la hipotenusa es P2, el cateto opuesto es P1 y este ángulo es φ, evidentemente yo puedo decir que el seno de φ es P1 sobre P2. Vamos a escribirlo acá. Seno de φ es P1 sobre P2. Si multiplico por A arriba y abajo me van a quedar las dos secciones, S1 y S2. Esto implica que S2 es S1 sobre seno de φ. Y esta última la voy a reemplazar en la anterior. Esto me queda Fs seno de φ sobre S1. Entonces, tau será igual a Fs por seno de φ por la profundidad de pasada P1 por el ancho en elaboración A. La fuerza Fs la podemos calcular como R por la proyección de R sobre este plano NN. Entonces será R coseno de φ más ρ menos gamma. R es igual a Fc al cuadrado más Ff al cuadrado y de todo esto la raíz. Entonces, el valor de R será igual a... Eso es porque de todos los pares de fuerza son parte del enunciado del problema, que FC y FF son conocidas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una condición para un triángulo rectángulo, ¿no? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. De ahí puedo sacar el valor de R que lo necesito para calcular Fs y con Fs poder sacar tau. 50x cuadrado más 100x cuadrado igual 12.500. Raíz de 12.500, esto nos da 111,8 decanewton. Fs será igual a 111,8 por coseno φ, vamos a tomar el promedio, 28,6 más ρ, 41,6 menos gamma, 15. Y esto nos da Fs igual. Sí. ¿El Fs es seno o coseno? Coseno. Sí, porque Justo está más la amplio. regla ahí encima, ¿no? Pero vos fíjate que Fs es la proyección sobre el plano de cizallamiento, sobre este plano NN. Y vos tenés la resultante que la tenés que proyectar a través del coseno sobre esta dirección. ¿Correcto? El seno sería la normal, la que está acá atrás. ¿Hola? Sí, estaba tratando de descifrarlo. Tengo una captura que hice antes de que te lo tape con la regla. Mis compañeros están de acuerdo, ¿no? Sí, Dani.
Tal cual. Sí. Pregunto porque a veces capaz que uno mete la pata y... Sí, sí. Bueno. ...28.6 más 41.6 más... Perdón. Menos 15, igual 55,2. Entonces, coseno de 55.2 por 111.8. Esto me da 63,8 decanewton. Finalmente, podemos reemplazar acá y tau resulta 63,8 por el seno de phi, que era 28,6, sobre P1, que era 0,15, por el ancho en elaboración, que son 4 milímetros, y esto queda 63,8 por seno de 28,6 dividido 0,15 dividido 4, igual 51 decanewton por milímetro cuadrado. Y este es el valor de tau. Muy bien, entonces nosotros, a partir de los datos del enunciado del problema, hemos determinado el valor del ángulo de cizallamiento